Imagina una ciudad en pleno desierto, un lugar donde las caravanas comerciales traían especias, perfumes, telas y riquezas desde lugares lejanos como Siria, Yemen y Persia. Esa ciudad era la Meca, en el corazón de Arabia. No solo era un centro de comercio, también era un centro religioso. Allí se encontraba la Kaaba, un santuario lleno de ídolos de piedra, visitado por tribus de toda la península. Cada tribu adoraba a su propio Dios, y ese caos espiritual estaba profundamente ligado al poder y al dinero de los líderes de la Meca. En ese escenario, en el año 570, nació un niño que nadie imaginaba que cambiaría la historia: Mahoma. El año de su nacimiento fue conocido como el Año del Elefante, porque un ejército extranjero intentó destruir la Kaaba con elefantes de guerra, y fue derrotado misteriosamente. Para muchos, esto ya era un presagio de que ese niño estaba destinado a algo más grande. Pero su vida comenzó con dolor. Su padre murió antes de que naciera, y su madre falleció cuando él tenía apenas 6 años. Huérfano, desprotegido, fue criado primero por su abuelo y luego por su tío Abu Talib. Desde pequeño conoció la soledad, la inseguridad y el sentimiento de no pertenecer a ningún lugar fijo. Y sin embargo, esas heridas fueron forjando en él una fortaleza silenciosa. Mientras otros buscaban prestigio en la guerra o en el comercio fácil, Mahoma aprendió el valor de la paciencia, de la humildad y de la observación. Viajando en caravanas junto a su tío, recorrió el desierto y conoció otras culturas, otras religiones: judíos, cristianos, zoroastrianos. Todo eso alimentó su visión del mundo, una visión más amplia que la de la mayoría de los hombres de su tribu. Lo interesante es que, aún en medio de ese ambiente áspero y corrupto, Mahoma se destacó como alguien diferente. No participaba en los vicios comunes de su época, ni la idolatría, ni la embriaguez, ni la vida descontrolada. Al contrario, era conocido por su seriedad y su integridad. Tan confiable era, que la gente lo apodó Al-Amin, el digno de confianza. Piensa en eso por un segundo. En una sociedad donde las mentiras, las trampas y la traición eran normales, un hombre que cumplía su palabra era casi un milagro. ¿No te parece curioso que las grandes transformaciones siempre empiezan con alguien que simplemente se niega a seguir el juego de todos los demás? Su honestidad lo llevó a trabajar para una rica comerciante llamada Yadilla. Ella quedó impresionada por su transparencia y su habilidad en los negocios, y finalmente se casó con él. Mahoma encontró en ella apoyo, estabilidad y respeto. Parecía que su vida se encaminaba a ser la de un hombre correcto, exitoso y querido. Pero lo que nadie podía imaginar era que detrás de esa calma, en su interior, Mahoma ya empezaba a sentir un vacío, una inquietud. Observaba a su pueblo adorando ídolos de piedra, enfrentándose en guerras absurdas por orgullo tribal, y no podía aceptar que esa fuera la verdad definitiva de la vida. Algo en su corazón le decía que debía haber un camino distinto, una respuesta más grande. Y aquí quiero que te detengas. Imagina a ese hombre, respetado por todos, con una vida relativamente segura, pero con una sensación de que todo lo que veía estaba mal. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te atreverías a cuestionar a tu propio pueblo, aún sabiendo que podrías perderlo todo? Porque lo que viene a continuación no es un simple cambio personal, es el inicio de una tormenta que pondrá en jaque el poder de toda la Meca. Y si quieres entender cómo un comerciante huérfano se convirtió en el hombre que cambiaría la historia de la humanidad, quédate, porque la revelación que recibió fue tan aterradora como transformadora. Con el paso de los años, la inquietud dentro de Mahoma se hacía más fuerte. Él no podía aceptar que la vida girara en torno a ídolos de piedra que no hablaban, no escuchaban y no podían salvar a nadie. Había visto la injusticia contra los pobres, la corrupción de los líderes, las tribus que se destruían entre sí, y cuanto más observaba, más buscaba respuestas. Fue entonces cuando comenzó a retirarse durante días enteros a una cueva en el monte Hira, cerca de la Meca. Allí, en la soledad del desierto, lejos del bullicio de los mercados y los conflictos tribales, pasaba horas meditando,
orando y reflexionando sobre el sentido de la existencia. Imagínate esa escena. Un hombre solo, en medio del silencio de la noche, con el viento del desierto soplando y las estrellas iluminando la oscuridad. Y fue allí, en ese lugar apartado, donde ocurrió lo inesperado. Una noche, Mahoma recibió una visita que marcaría no solo su vida, sino la historia del mundo entero. De pronto, una presencia poderosa llenó la cueva. No era un hombre común, era el arcángel Gabriel. La figura celestial lo envolvió en una atmósfera que era al mismo tiempo aterradora y majestuosa. Gabriel le habló con una voz firme, imposible de ignorar. «Recita». Mahoma, confundido y asustado, respondió. «No sé leer», pero el ángel lo apretó con una fuerza indescriptible y repitió. «Recita». De nuevo, Mahoma temblaba, diciendo que no podía, y por tercera vez, Gabriel lo tomó y proclamó. «Recita en el nombre de tu Señor que creó. Creó al hombre de un coágulo de sangre. Recita, porque tu Señor es el más generoso, que enseñó al hombre por medio de la pluma lo que no sabía». En ese instante, Mahoma quedó sobrecogido. Imagina lo que debió sentir. La mezcla de miedo, de incredulidad, de asombro. Su cuerpo temblaba. No entendía si lo que había ocurrido era una visión, un sueño o una locura. ¿Cómo un hombre que no sabía leer ni escribir podría recibir un mandato así? Lleno de pavor, salió corriendo de la cueva. El desierto, que tantas veces había sido su refugio, ahora parecía inmenso y amenazante. Al llegar a casa, su corazón latía tan fuerte que casi no podía hablar. Corrió a los brazos de Yadilla y le pidió, «¡Cúbreme, cúbreme!». Ella lo envolvió en un manto y lo escuchó atentamente. En lugar de rechazarlo o burlarse, le creyó. Le dijo palabras que le dieron calma y confianza. «Dios nunca te abandonará. Tú ayudas al huérfano, sostienes al necesitado, eres justo y veraz. Dios tiene un propósito para ti». Ese apoyo fue crucial, porque lo que había comenzado en esa cueva no era una simple experiencia personal, era el inicio de una misión que lo pondría frente al odio de su pueblo, frente a amenazas, persecuciones y guerras, pero también frente a la construcción de una fe que daría esperanza a millones. Lo que Mahoma recibió esa noche no era solo un mensaje, era el principio de una revolución espiritual. Pero, ¿cómo reaccionaría la Meca cuando él comenzara a anunciar que los ídolos no tenían poder y que solo existía un único Dios verdadero? Prepárate, porque lo que viene a continuación es la parte más peligrosa de esta historia. Mahoma tenía 40 años, un hombre ya maduro, respetado por su honestidad, pero en su interior buscaba respuestas. La Meca estaba llena de ídolos. La Kaaba albergaba más de 300. Cada tribu tenía su propio dios, y las tensiones crecían entre ricos y pobres. Mahoma se alejaba con frecuencia al monte Hira, una cueva en medio de la soledad. Allí meditaba durante días enteros, ayunaba, rezaba, clamaba por la verdad. Y entonces, una noche cambió todo. El ángel Gabriel se le apareció, con un resplandor imposible de describir. Su voz era poderosa, estremecedora. «Lee», ordenó el ángel. Mahoma respondió, «No sé leer». 3 veces la voz insistió, hasta que finalmente las primeras palabras del Corán fueron reveladas. «Lee en el nombre de tu Señor, que creó al hombre de un coágulo de sangre. Lee porque tu Señor es generoso. Él enseñó al hombre lo que no sabía». El cuerpo de Mahoma temblaba. El miedo lo envolvió. Corrió hacia su esposa Jadilla. Le contó lo sucedido. Y ella, firme, lo consoló. Le dijo, «Dios nunca te abandonará. Eres bueno con tu gente, ayudas a los pobres, proteges a los débiles». Ese fue el inicio de la profecía. Un mensaje claro. No había múltiples dioses. Solo existía un único Dios, el creador de todo. Pero transmitir ese mensaje en la Meca era peligroso. Los comerciantes dependían del turismo religioso. Los líderes temían perder poder. La unidad bajo un solo Dios amenazaba todo el sistema. Al principio,
Mahoma predicaba en secreto, en casas pequeñas, con familiares y amigos cercanos, un círculo reducido de fieles que arriesgaban su vida. Entre los primeros creyentes estaban su esposa Yadiyah, su primo Ali, su amigo Abu Bakr y unos pocos más, un grupo pequeño, pero lleno de fe. Cuando el mensaje comenzó a hacerse público, la reacción fue brutal. Risas, insultos, golpes, tortura contra los más débiles. Algunos murieron defendiendo la fe. Mahoma era protegido por su tío Abu Talib, pero aún así, los poderosos no dejaban de planear su caída. A pesar del dolor, el mensaje seguía creciendo. La idea de un solo Dios, la justicia para pobres y huérfanos, la igualdad entre los creyentes, un cambio radical en una sociedad acostumbrada al abuso. Cada revelación que recibía Mahoma se memorizaba, se recitaba, se compartía en secreto. Eran palabras vivas, versos que quemaban los corazones, promesas de esperanza, advertencias de juicio. El Corán comenzaba a tomar forma, y con él, una nueva comunidad de fe. La tensión aumentaba día tras día. La Meca se dividía. El futuro era incierto. Pero lo que estaban haciendo en aquel desierto ya no podía detenerse. La situación en la Meca era insostenible. Los líderes de la ciudad habían decidido eliminar a Mahoma de una vez por todas. Era un plan frío, calculado. Querían asesinarlo en secreto, para que nadie pudiera culpar a una sola tribu. Pero la noche en que iban a ejecutar el plan, Mahoma salió de su casa, protegido por la sombra de Dios. Dejó a su primo Ali en su lecho, como si él estuviera durmiendo, y mientras los asesinos rodeaban la vivienda, Mahoma ya caminaba hacia un nuevo destino. Ese destino era Yatrib, una ciudad a unos 300 kilómetros al norte, un lugar dividido por guerras internas, donde las tribus necesitaban un mediador. Y habían escuchado de Mahoma, el hombre justo, el profeta que predicaba la unidad bajo un solo Dios. La migración comenzó en silencio. Poco a poco, los seguidores dejaron atrás sus casas, sus negocios, sus recuerdos. Se llevaron apenas lo necesario. La fe era lo único que los sostenía. Ese éxodo pasaría a la historia con un nombre: la Hejira. Y el calendario islámico comenzaría a contarse desde ese momento. El inicio no de un escape, sino de una nueva civilización. En Yatrib, rebautizada como Medina, Mahoma fue recibido como guía y líder. Allí estableció la primera comunidad musulmana organizada. Un pacto entre los clanes garantizaba protección mutua, justicia y libertad de culto. Era el nacimiento de una nueva sociedad. Pero la Meca no los dejaría en paz. El comercio, el orgullo y la religión de los poderosos estaban heridos. Las batallas eran inevitables. En Badr, un pequeño grupo de musulmanes se enfrentó a un ejército mucho más grande, y contra toda probabilidad, vencieron. La victoria fue vista como una señal divina. Dios estaba con ellos. Luego vino Uhud, una derrota amarga, donde Mahoma fue herido. Pero la comunidad aprendió que la fe no garantizaba victorias fáciles. Era una prueba de resistencia. Los años siguientes fueron de tensiones, pactos, traiciones y nuevas batallas, hasta que llegó la conquista de la Meca. Mahoma entró en la ciudad que lo había expulsado, no como un fugitivo, no como un vencido, sino como un líder triunfante. Y lo más sorprendente fue su decisión. No tomó venganza, no derramó sangre. Declaró perdón general para sus enemigos y ordenó destruir los ídolos de la Kaaba. De allí en adelante, ese templo sería dedicado solo al Dios único. Lo que comenzó con miedo, hambre y persecución en la Meca, terminó con la expansión de una fe que alcanzaría todos los rincones del mundo. Mini CTA final de cierre. De un hombre solo en una cueva, a un líder que cambió la historia de la humanidad. Esta es la verdadera historia de Mahoma, el profeta del Islam.